No, no te has equivocado de vídeo, no te has equivocado de devocional, eso es el devocional, pero fríamente hemos puesto un pequeñito corto, muy breve, una película breve, donde creo que refleja en cierta manera lo que intentamos transmitir en esta tarde, en este día. Fijaros, hay aquí un personaje que es este hombre, que tiene una indiferencia absoluta, una indiferencia total. Él vive en un mundo aparte. Él vive solo, ajeno a cualquier dolor, ajeno a cualquier tristeza de la gente, no le importa nada, no le importa a nadie, y solamente vive para sí mismo, y solamente vive para él mismo. Una persona que ni siente y una persona que ni padece. Y cuando esta persona en un momento determinado de la película experimenta que alguien se haya preocupado por él, con algo tan como recogerle cuando está cruzando el paso de cebra, porque puede ser que le vayan a atropellar. Cuando experimenta que alguien se preocupa por él, es como si todos esos velos que tenía en la cabeza comienzan a derribarse, pero solo en el momento cuando experimenta la misericordia, la empatía de otra persona que no la conoce, que se ha preocupado previamente por él. Comienza a vivir de manera diferente, comienza a cambiar su estructura mental, comienza a ser sensible a las gentes y comienza a describir una nueva forma de vivir y una nueva forma de vida, una nueva forma de actuar. Y esto es precisamente de lo que queríamos hablar en esta tarde, de la empatía. La palabra empatía, etimológicamente, en su sentido original, la palabra significa sentir adentrándose en el otro, adentrarse en el otro, compenetrarse, podríamos decir. Y es decir, interesarse por el estado interior de la otra persona, de aquella persona que te está rodeando. Siempre nos quedamos muchas veces en la parte exterior, en lo que viene siendo lo externo, pero pocas veces nos paramos a poder discernir, a poder comprender a la otra persona, no desde el exterior, a comprenderla desde el interior. Eso es la empatía, sentir adentrándose en el otro. Fijaros, en el Antiguo Testamento a veces se hace esta diferencia entre el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo, cuando no hay esa diferencia como tal. Sí que puede haber matices en ciertos procesos de la revelación, ¿no?, que es progresiva. Pero hay un texto de Jeremías 31 que voy a mostrar y dice así: ¿no es Efraín mi hijo amado? ¿No es un niño encantador? Pues siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia. A lo mejor podemos pensar que Efraín era
el rey del mambo, que era excepcional, no. Dios está mostrando misericordioso con esta tribu de Efraín, que se había apartado del Señor y que estaba ahora mismo cautiva en Babilonia. A pesar de la desobediencia, a pesar de haber estado apartada del Señor, a pesar de haber estado en Babilonia, Dios es capaz de generar dentro de él actos emocionales y actos de empatía. Vuelvo a decir, no es Efraín mi hijo amado, está llamando un hijo amado a aquel que se ha apartado. No es un niño encantador, le está llamando a aquel que le ha despreciado. Porque siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia. Así dice Yahvé. O sea, fijaros, Dios está teniendo empatía hasta un gramo extremo aún de sus enemigos, de aquellos que se han apartado de él. Y un poco nos puede suceder esto también a veces. Muchas veces somos empáticos con aquellas personas que nos hacen el bien, con aquellas personas que no se meten con nosotros, pero la empatía no está para eso. La empatía está precisamente para ejercitarla con aquellos que nos hieren. Es como cuando hablábamos semanas atrás en el discipulado de los miércoles, hablábamos de ¿qué? De que el perdón está para ser ejecutado ¿cuándo? Cuando te ofenden. Si quieres perdonar, vas a tener que estar abierto a que te ofendan. Pues lo mismo es con la empatía. La empatía es aquello que te permite alcanzar y vislumbrar un poco el corazón de la otra persona. Y esto es un proceso, realmente, completamente es un proceso. Lo vemos también, por ejemplo, en el caso de los discípulos. Es decir, muchas veces, por ejemplo, el discípulo amado Juan, muchas veces se mostró tan tajante con respecto a Santiago. Por eso le llamaban el hijo del trueno, ni más ni menos. No es por su carácter extraordinario, no, el hijo del trueno precisamente por su ímpetu, por su carácter a veces desagradable, el hijo del trueno. Entonces, la misma persona que en un momento era denominada el hijo del trueno, más tarde es la que escribe, por ejemplo, versículos como el que voy a decir a continuación. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que dio su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Aquel que era el hijo del trueno llegó a decir que debemos de dar la vida por nuestros hermanos. Ha habido un cambio, ha habido una transformación, ha habido un cambio radicalmente. Está comenzando a ser empático. El proceso de la empatía no es como un interruptor on-off, apago-enciendo. No es así, sino que es un proceso gradual y progresivo, con bajos y con altibajos. Por eso no te tienes que preocupar. Preocúpate cuando hay altibajos, pero para despertar y poder ser empático. Pero no solamente ocurrió, por ejemplo, con el ejemplo de los discípulos del trueno, ¿no? Sino que también ocurrió con otros que nos vamos a fijar. Por ejemplo, el apóstol Pablo, de ser un perseguidor, de perseguir a la iglesia, a ser un perseguido realmente. Ha habido un cambio de empatía realmente. Entonces, cuando experimentamos la empatía que Dios ha tenido con nosotros, es ahí el punto de inflexión por el cual vamos a poder tener empatía también nosotros con las otras personas. Es lo que le sucede al chico de la película anterior. En el momento en el que él experimenta esa empatía de alguien que no conoce, de una viejita que le salva la vida, es en ese momento el punto de inflexión cuando él comienza a ser empático con las personas, en la medida de sus posibilidades. Lo mismo pasa con nosotros, lo mismo pasa con los cristianos. Los cristianos, si hemos recibido la empatía y conocemos la empatía que Jesús ha tenido con nosotros al rescatarnos, al morir por nosotros, aun siendo pecadores, ahí está la empatía de Jesús. Nosotros, al recibir esa empatía, tenemos que dar la empatía que hemos recibido. No podemos guardarla para nosotros mismos. Y es que es el modo en el que Jesús se acercaba a las personas. Jesús se acercaba a las personas no juzgándolas, no condenándolas, sino siendo empáticas con ella, comprendiendo su circunstancia, comprendiendo su contexto, no justificándolo, pero sí comprendiéndolo y entendiéndolo, para que a partir de poder comprender y entender la circunstancia de cada persona, ya sea la mujer samaritana, ya sea la mujer adúltera, se acerca de diferentes maneras, de diferentes formas, pero siempre hay un denominador común. Y el denominador común es la empatía que Jesús tiene porque está mirando al corazón de esa persona, está comprendiendo lo que hay detrás de esa persona. Y cuando vamos con esa actitud de empatía, eso va a abrir muchas más puertas, va a abrir muchos más almas, muchos más corazones
que muchas veces una gran exhortación filosófica o teológica, la empatía rompe las puertas, la empatía rompe esa indiferencia que, por ejemplo, este chico en el corto tenía. Al experimentar la empatía, eso rompe completamente. Y tenemos que ser capaces de reconocer en las personas no solamente los actos que hacen malos, que lo cual puede ser muy evidente, sino reconocer las huellas que Dios ha dejado en ellos, las huellas que Dios ha dejado también en sus corazones, por muy desfiguradas y desconfiguradas que se encuentren realmente, son imagen de Dios. Podrá estar más imagen o menos imagen, pero todas las personas, por el mero hecho de ser personas, son criatura de Dios y por lo tanto, imagen de Dios. Tenemos que ser capaces de ver en cada persona la imagen de Dios que hay en esa persona. Y como yo decía hace una semana en el discipulado de los miércoles, ser capaces de ver no el pecado que también te puede cegar en cierta manera, sino ver lo que ha motivado el pecado. Y a pesar del pecado, poder ver la imagen que hay de Dios en esa persona, a pesar del pecado y a pesar de su maldad. Tenemos que actuar en consecuencia, como dice, haciendo por ellos lo mismo que nos gustaría que nos hiciesen a nosotros mismos. Esa es la regla de oro, esa es la empatía. La regla de oro es la empatía, es el amor realmente, no es otra cosa. Y muchas veces hay muchos obstáculos para no ser empáticos con las personas. A veces estamos cargados de tantas tareas, nos cargamos tanto con ciertas cosas, que tenemos poco tiempo, tenemos poco margen para poder mirar a la otra persona y ponernos en el lugar de esa persona. Tenemos poco tiempo. Y hay muchas personas, muchas gentes que su corazón está gritando, su corazón, su interior, está gritando, que está pidiendo ayuda. Pero no somos capaces de escucharlas ni de percibirlo, porque no estamos siendo empáticos, no estamos queriendo ver más allá de un cuerpo, de lo material, de lo visible, sino que tenemos que fijarnos realmente en el interior, lo que está motivando que esa persona le lleve a actuar como está actuando. Y esa es la empatía. La empatía desde un punto de vista cristiano es mirar a los demás tal y como Jesús les mira. Y cuando Jesús mira a las personas, no las ve ni como pecadoras, aunque lo sean, y no las ve como insalvables, porque no hay nada que sea insalvable, no hay nadie que no sea salvable, sino la que las ve con amor, las ve con compasión, las ve con misericordia, las ve con empatía. Y eso es con nosotros debemos de mirar. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Dios habita en nosotros, somos templo del Espíritu de Dios, templos de Dios, como dice Pablo también. Y por lo tanto, nuestra mirada, nuestra compasión, nuestra mirada hacia la otra persona tiene que ser semejante a la de Cristo. Mirar como Cristo mira a los demás. Y nuestra empatía es sensibilizarnos en cierta manera ante el dolor ajeno. No ante el dolor propio, eso es autolástima, sino ante el dolor ajeno. No centrarnos en uno mismo, sino centrarse en la otra persona. Ponernos en el lugar de la otra persona, ponerse los zapatos, estar en la piel de la otra persona. Y esa sensibilidad que tenemos por la otra persona nos debe llevar a buscar el consejo de Dios. El consejo de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo soy empático con una persona, es en ese momento cuando yo voy a tener que pedir ayuda a Dios, en plan, he vislumbrado un poquito el corazón de esta persona, sus emociones, lo que le está llevando a actuar de esa manera. Dios, necesito tu ayuda para poder dar el mejor consejo a esa persona. La empatía y el consejo a Dios, pedirle consejo a Dios, van juntas de la mano. Yo puedo ser muy empático, pero a la hora que yo intercepto la empatía de esa persona, si no soy capaz de dar un consejo espiritual, un consejo sano, pues al final me la estoy cargando. Me la estoy cargando completamente. Empatía y consejo van juntos de la mano, y el mejor aconsejador que existe es el Espíritu Santo. Pero aparte de ser el Espíritu Santo, por supuesto, también hay personas que dan buenos consejos. Para eso está la consejería, ¿no? Consejería espiritual son aquellas personas que por su experiencia, por su conocimiento, por su relación con Dios, por supuesto, pues son capaces de dar consejos sabios, consejos llenos de empatía, consejos llenos de la voluntad de Dios. Y eso también nos lleva a pensar que tenemos que saber con quién juntarnos, tenemos que saber a quién pedir consejo, tenemos que saber a quién le contamos las cosas. No es lo mismo contársela a una persona que a otra persona. De entrada, a una persona que si tú le cuentas a alguien un problema tuyo,
seguramente a lo mejor no la reacción de esa persona cuando tú le estás confiando un secreto, le estás confiando algo que es de tu interior, que es de dentro de ti, a lo mejor su reacción no es acorde como la que tú te esperas y eso te puede hacer herir, te puede herir realmente. Has confiado algo muy importante y como consecuencia de eso no ha respondido de la manera que tú pensabas o que de la importancia que tú le has transmitido y eso te hace desilusionarte con esa persona. Eso puede pasar, pero por eso de ahí la importancia de saber pedir consejo a determinadas personas y no a otras. No porque sean malas o porque estén cargadas de que vayan a hacer las cosas con una mala intención. No, pero hay personas que aconsejan mejor y hay personas que aconsejan peor. Tenemos a nuestros pastores, tenemos a Corsino, a Pili, tenemos a Elizabeth también, a Miguel, luego también tenemos a Tony, a Tirsa, pues son personas que están capacitadas, y yo lo creo firmemente, ¿para qué? Para dar consejos, consejos conforme a la voluntad de Dios. Entonces también tenemos que saber a quién acudir para poder obtener el consejo de Dios. Pero fijaros, la empatía es la que me debe de hacer pedir el consejo a Dios, pedirle consejo a Dios. Una vez que yo localizo y sé cuál es lo que la otra persona está pasando en su interior, tengo que ser sabio para poder dar un sabio consejo. Otra de las cosas que nos puede facilitar el ser empático es intentar ver a la otra persona como si fuese de nuestra familia, como si fuese amado totalmente por nosotros. Y eso a veces requiere porque no somos tan empáticos como nos creemos, no lo somos. Requiere comprensión y requiere ser sensible. Fijaros lo que dice en 1 Timoteo 5, versículo 1 y 2. Dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale, como a padre. A los más jóvenes, como a hermanos, a los ancianos, como a madres, a las jovencitas, como hermanas, con toda pureza. O sea, fijaros, nos está diciendo al anciano, no le reprendas, sino que trátale, ámale, como a un padre. A los más jóvenes, como a hermanos. A las ancianas, como a madres. A las jovencitas, como a hermanas. Así es como tenemos que mirar a las personas, como si fuesen de nuestra familia, porque en realidad son de la familia de Dios. Pero tenemos que verlas tal y como Dios las ve. Y tenemos que verlas como si fuesen de nuestra familia igualmente amadas. Y cuando hacemos eso y las tratamos de esa manera, nos vamos a convertir en instrumentos que en manos de Dios vamos a poder ser capaz de restaurar vidas. Vas a poder ser partícipe de la restauración de la vida de una persona. Número uno, si la persona quiere. Si la persona no quiere, ya puede hacer lo que quiera, pero si la persona no da pie a que Dios se meta en su vida, si la persona no da pie a ser asesorada, aconsejada espiritualmente, no va a hacer absolutamente nada. Pero cuando la persona se deja ser descubierta, cuando la persona se deja ser amada, vamos a ser instrumentos en manos de Dios para poder formar parte de esa restauración de la vida de las personas. Y otra cosa súper importante, esta empatía que nosotros tenemos que tener nos va a llevar a darnos cuenta no de nuestra grandeza, no de nuestra tremenda santidad, sino todo lo contrario, de nuestra pecaminosidad, de nuestra profunda debilidad. Como dice la palabra, el que mire que esté recto, mire que no caiga. No podemos enorgullecernos en nuestra santidad, no podemos enorgullecernos en nuestras obras, en nuestros hechos. No, la falta de empatía, cuando tenemos falta de empatía, normalmente nos inflamos de nosotros mismos. Y cuando tenemos esa empatía, somos capaces de poder ver realmente nuestra pecaminosidad. Sabemos que podemos ser tentados y que somos presa también del pecado. Eso es lo que me muestra realmente cuando yo soy empático. Lo mismo que esa persona ha pasado y está pasando por esa circunstancia, ojo, yo también puedo caer en las redes del diablo. Yo también puedo caer y eso me hace ser cauto en el consejo y también en el juicio que yo pueda dar contra esa persona. Entonces, cuando reconocemos este tipo de cosas, nuestra debilidad, de que no somos don perfectos, pues esto nos ayuda a la empatía, nos ayuda, porque podremos ser capaces de vernos como en un espejo y comprender la necesidad urgente que hay de tratar a la otra persona como se merece, como Dios lo haría, mirar con los ojos de Jesús, con los ojos de Dios. Y mostrar empatía también es mostrar preocupación por la persona, es mostrar interés por ella, mostrar amor
porque eso realmente se traduce absolutamente todo. Es la forma que tenemos de ser cristocéntricos. Si quieres ser cristocéntrico, tener a Cristo en el centro de tu vida, sé empático. Sé empático como Cristo ha sido empático contigo al morir. Tú no eras nada, no eras nadie, absolutamente. Estabas llena de pecados, una caja y un saco tremendo lleno de pecados, y Cristo, cuando vino a la tierra, para ser empático, para comprender tus pecados, para comprenderte a ti, tus luchas interiores, tus luchas emocionales, tus tristezas, tus depresiones, tus angustias, cuando vino para eso, pues al experimentarlo nosotros y al recibir esa empatía de Dios, podemos dar empatías a otras personas. Y es la forma de ser cristocéntricos. Ser cristocéntrico es ser empático con el amor que recibimos y también con el amor que podemos dar escuchando a las personas, abriéndonos a ellas, interesándonos por su corazón por encima de otras cosas. Y debemos de aprender a escuchar, no a oír. Oír es una cosa y escuchar es otra diferente. Escuchar es poner el sentido del oído, ponerlo atentamente de manera activa para poder comprender y poder rasgar el corazón de la otra persona para entenderle, para comprenderle, ser sensible, no solamente una sensibilidad por pura cortesía. ¡Ay, qué tal estás! Y simplemente con una mera respuesta banal y superficial ya pensamos que somos superficiales, que somos empáticos por eso. No, eso son conversaciones como del ascensor. ¿Qué tiempo hace? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues tenemos que ser sensibles, tenemos que expresar y mostrar la empatía que nosotros hemos recibido de Cristo. Y es precisamente Cristo la persona más empática que existe y que haya existido jamás. Nadie va a ser más empático que Cristo. Cristo es la persona hasta el extremo de la empatía. Es la persona que ha conocido el sufrimiento, que se ha rebajado, y todo eso atravesando la muerte. ¿Y todo eso para qué? Para empatizar con nosotros. No me lo invento. Leo, por ejemplo, el texto de Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Otras traducciones dicen para venir a ser empático. Es decir, uno de los motivos, según el texto de Hebreos, por el cual Cristo vino, es para venir a ser empático contigo. Por lo tanto, es Cristo la persona que mejor te conoce y es Cristo la persona que más te va a justificar. Nadie te va a justificar más que Cristo. De hecho, Cristo es el único que justifica. El que justifica es Cristo. Y vino para empatizar contigo, para comprenderte, para entenderte. Y por eso fue tentado en todo. Pero sin pecado. Y es por eso que después nos dice el capítulo de Hebreos que es eso lo que le hizo convertirse en sumo sacerdote, en perfecto sacerdote. Contamos con un Dios que te entiende, que nos entiende en nuestros temores, que nos entiende en nuestras debilidades, en tus tentaciones, en tus tristezas. Dios vino para empatizar contigo y te entiende perfectamente. Quédate con esa frase. Dios te entiende y te comprende. Pero te comprende también que no quiere dejarte en la situación en la que estás, sino que quiere llevarte a otra realidad, a otro punto en el que estás. Por eso te ama. Nos ama tanto que no quiere dejarte en la circunstancia en la que estás. No quiere que te quedes aquí, quiere que avances. Y para eso vino, para ser empático. Gracias a eso tenemos a un sumo sacerdote que se compadeció de nosotros, que fue empático con nosotros. Y es por eso que este tipo de Dios, este Dios, que es el Dios de Jesús, no nos puede dar miedo. Este Dios de Jesús no nos puede dar temor. Claro que temor en el sentido de respeto, de reverencia, pero no hablo de ese tipo de temor. No nos puede dar miedo Dios, porque es un Dios que nos entiende, es un Dios que nos comprende. Si tú has pecado, si has caído en pecado, si te sientes juzgado, si te sientes condenado, Dios te comprende. Dios te comprende. Lo único que tienes que hacer es alzar tus ojos y decirle: Dios, perdóname, me arrepiento de mis pecados, de este, me arrepiento de ellos y quiero mirarte a ti. Quiero recibir la empatía porque sé que tú me has comprendido, que me has entendido. No me estás justificando mis pecados, de hecho rechazas mis pecados, pero has entendido el por qué muchas veces mis actos han acabado en pecado. Esa es la realidad. Y ese es el Dios que tenemos. Y ese Dios que tenemos, lo que nos inspira es confianza. Por eso el texto, ¿cómo continúa? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Un Dios
que es totalmente y 100% empático hasta la muerte, no puede darnos miedo. Y si nos da miedo, que sea miedo de amor. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que Él no nos va a rechazar, sabiendo que Él no nos va a negar un abrazo, no nos va a negar el perdón. No hay pecado que tú hayas podido cometer que no pueda ser perdonado. No existe. Y continúa el texto y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia finalidad, para alcanzar misericordia, para alcanzar empatía y hallar gracia para el oportuno socorro. Fijaros, ¿qué miedo nos puede dar Dios sabiendo que es este tipo de Dios, que es un Dios misericordioso y amoroso? Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, profundizar en quién es Él, qué ha hecho por mí, conocerle aún más, y cuanto más le conozcamos, más confianza nos va a inspirar. Muchas veces tenemos miedo a la reacción, pecamos y decimos: no, ya me arrepentiré, o no quiero ir ni a la iglesia. ¿Por qué? Si pecas, estás en las condiciones perfectas para poder ser perdonado por Dios. De hecho, Jesús recibe a los pecadores. Por lo tanto, si has pecado, estás en las condiciones perfectas para ir a Dios. Pero tienes que ir a Dios. Que tu pecado no te impida acercarte al trono de la gracia. Porque Él no echa fuera a nadie. Absolutamente a nadie. Él recibió a todos los despreciados y a todos los desgraciados, literalmente desgraciados, que no tienen la gracia. Lo recibió. Sean mujeres, sean paganos, sean samaritanos, sea lo que fuera, Dios recibe a todos, a delincuentes, a drogadictos, a todo tipo de personas y de cualquier condición, porque a quien Dios viene, Dios no le echa fuera. Y ese es el Dios bíblico, ese es el Dios cristiano, ese es Cristo, ese es el amor que se entregó hasta lo sumo. Por eso, este tipo de Dios que es empático conmigo, que es empático contigo, que entiende tus pecados, no los justifica, pero los entiende, es aquel que cuando vamos allí para arrepentirnos, para pedir perdón, para pedir restauración, para pedir ese oportuno socorro, Dios no nos va a echar fuera. Tenemos que ir confiadamente, sin ningún tipo de miedo a ser rechazados, porque Dios no echa fuera a nadie. Así que, como resumen, Dios es un Dios empático, completamente 100% empático, y ese tiene que ser nuestro ejemplo para con los demás y poder dar sabios consejos, bíblicos consejos, y saber a quién acercarnos para pedir consejos. Y acercarnos confiadamente al trono de la gracia, al lugar del perdón. De la cruz brota el amor, de la cruz brota el perdón, pero tenemos que ir a la cruz. No basta como Pedro viendo la distancia. No, tenemos que pasar de ser hijos del trueno a aprender a ser progresivamente y poco a poco, ser empáticos con las personas. Y eso solamente va a pasar cuando hemos experimentado la empatía de Dios en nuestras vidas. Cuando eso ocurre, como Dios ha sido empático conmigo, como Dios me ha amado, sabiendo cómo soy, pues no tengo más remedio, y de hecho es que sale el ser empático, el ser amoroso con las personas. Pero para eso tenemos que profundizar mucho en lo que Dios ha hecho por nosotros y conocerle cada día un poco más. Espero que os sea de bendición. Nos vemos pues pronto. Un abrazo, bendiciones.